La niebla se extiende espesa sobre el río San Lorenzo en una tarde de noviembre. Estás en un kayak, remando a través de aguas negras, y frente a ti se alza algo imposible: un castillo. No es una réplica, no son ruinas restauradas para turistas, una auténtica mansión de piedra de principios del siglo XX, de 4 pisos, con torretas, balcones y ventanas vacías que te miran fijamente como los ojos de un ahogado. La isla está en silencio, sin luces, sin voces. Solo el viento a través de los cristales rotos y el chapoteo del agua contra las paredes de granito. Esta es la isla Carleton. Y ese palacio enorme y a medio terminar es la Villa Carleton, destinada en su día a ser la finca privada más cara de Nueva York, un monumento a la ambición de la Edad Dorada y al gusto clásico. Pero nunca se terminó. Su dueño murió en extrañas circunstancias. Su socio lo traicionó. La muerte de su hija atormentó los pasillos incluso antes de que estuvieran terminados. Y la noche en que se encontró el cuerpo del dueño, alguien quemó sus papeles en la gran chimenea de la villa. Esta noche vamos a descubrir por qué. Si te encanta investigar a fondo la historia olvidada, el lado oscuro de la riqueza y el poder, los secretos que el lujo intenta ocultar, estás en el lugar indicado. Dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario si alguna vez has oído hablar de este lugar. Porque lo que ocurrió en la isla Carleton no es solo una historia de fantasmas. Es un caso práctico de lo que ocurre cuando el ego, el dinero y la traición se unen en un territorio del que nadie puede escapar. Volvamos al principio. Corre el año 1895. Estados Unidos está en plena fiebre de la Edad Dorada. Rockefeller construye imperios. Vanderbilt tiende vías férreas a través de los continentes. Carnegie convierte el acero en palacios. Y en Nueva York, un hombre llamado William Wyckoff está a punto de dar el salto. Wyckoff no es un nombre conocido hoy en día, pero en la década de 1890 era un titán. Hizo su fortuna con las máquinas de escribir. Fue cofundador de Remington Typewriter Company, una de las empresas manufactureras más exitosas de la historia estadounidense. Es rico. No solo se siente cómodo, rico de una manera que te permite mirar una isla entera y decir, me quedo con eso. La isla Carleton se encuentra en el río San Lorenzo, justo en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Tiene unas 7 hectáreas de rocas y árboles, con una historia que se remonta a la Guerra de la Independencia. Antaño hubo un fuerte británico aquí. Luego, nada. Para la década de 1890, era un lugar salvaje, olvidado, hermoso, y estaba a la venta. Wyckoff lo compra en 1895. Y tiene una visión. No quiere una cabaña de verano. No quiere un pabellón de caza. Quiere construir algo que ponga celosos a los aristócratas europeos. Quiere una villa de piedra, inspirada en las grandes casas de campo de Inglaterra y el Valle de Loira, un lugar donde la élite de Nueva York y la realeza europea pudieran reunirse, donde pudiera hospedar a políticos, artistas e industriales. Un lugar que dijera, he llegado. Contrata a un arquitecto, un hombre al que volveremos. Encarga piedra caliza de Kingston, roble de las Adirondacks y mármol de Italia. Comienza la construcción en 1896, con un plan para más de 30 habitaciones, balcones envolventes, un gran salón, dependencias para el servicio, cobertizos para botes y jardines. La isla se transformará. La villa será una obra maestra. Pero lo que pasa con las islas es que no puedes simplemente irte de ellas. Todo lo que traes, lo traes en barco. Cada trabajador, cada piedra, cada error. Y en una isla, no hay dónde esconderse. La construcción comienza en serio en 1897. Decenas de obreros son transportados desde Clayton, el pueblo más cercano, en tierra firme. Canteros, carpinteros, herreros, hombres que trabajan 12 horas al día bajo el abrasador sol del verano y el gélido viento de octubre. Duermen en barracones precarios en la isla o viajan en barco a diario. No hay normas de seguridad. No hay compensación laboral. Si te caes de un andamio o te aplasta un bloque de piedra caliza, tu familia no recibe nada. El propio Wyckoff no está mucho tiempo en el lugar. Está de vuelta en Nueva York, dirigiendo su negocio y firmando cheques. El proyecto está supervisado por su socio, un hombre llamado George Pullman. No él es un tirador de vagones dormitorio del ferrocarril, pero un estrecho colaborador de la red financiera de Wyckoff, un hombre en quien éste confía ciegamente. Esa confianza será su perdición. Porque entre bastidores, Pullman está estafando, infla facturas, se embolsa dinero, destina materiales a otros proyectos.
Tiene la mano en la caja, y Bykov, ocupado, distraído, confiado, no se da cuenta. Al principio no. La villa se levanta lentamente. Se levantan los muros exteriores. Se instala la gran escalera. Se tallan las chimeneas. Pero el trabajo es irregular, está retrasado y se excede del presupuesto. Bykov empieza a hacer preguntas. Pullman evade la situación. La tensión aumenta. Y entonces, en 1899, ocurre la tragedia. La hija menor de Bykov, una adolescente, muere repentinamente. La causa no está clara. Algunos registros sugieren una enfermedad, otros apuntan a un accidente. Lo cierto es que Bykov está destrozado. Se obsesiona con la villa, volcando su dolor en la piedra, como si terminarla la trajera de vuelta, o al menos le diera sentido a su muerte. Escribe cartas al arquitecto exigiéndole cambios. Ordena la construcción de una capilla privada en el ala oeste de la villa, un lugar donde pueda recordarla. Pasa cada vez más tiempo en la isla, recorriendo los pasillos inacabados por la noche, de pie en los balcones y contemplando el agua. Los trabajadores empiezan a hablar. Dicen que el lugar está maldito. Dicen que oyen pasos en habitaciones vacías, que ven luces en las ventanas donde no hay lámparas encendidas. Algunos renuncian. Otros se niegan a trabajar después del anochecer. Y Bykov sigue construyendo. Para 1900, la villa aún estaba inacabada, pero era magnífica. 4 pisos de piedra caliza gris, torretas en cada esquina, balcones que envuelven los pisos superiores con vistas al río y a la costa canadiense. En el interior, el gran salón está casi terminado. Paneles de roble, una enorme chimenea de piedra, una escalera que asciende en curva hacia el segundo piso como si fuera la de un palacio europeo. Las habitaciones del servicio están en bruto. La cocina ya tiene la estructura. Los muros de la capilla están levantados. Pero el dinero se está acabando. Bykov ha gastado cientos de miles de dólares. Algunas estimaciones hablan de cerca de 1 millón, una suma astronómica en 1900. Y el proyecto ni siquiera está terminado. El techo tiene goteras. La plomería no está instalada. El sistema eléctrico está a medio cablear. Los jardines son un lodazal. El cobertizo para botes es un esqueleto de vigas y clavos. Y entonces Bykov descubre la traición. Una noche, revisa los libros en su oficina de Nueva York, facturas, recibos, pagos a contratistas, y las cifras no cuadran. Materiales que supuestamente se entregaron en Carleton Island aparecen en los conocimientos de embarque con destino a otro lugar. Trabajadores a los que supuestamente se les pagó nunca recibieron sus salarios. El dinero que debería haber ido a arquitectos e ingenieros se ha esfumado. Pullman le ha estado robando durante años. Bykov lo confronta. Los detalles de esa reunión se pierden en la historia, pero el resultado es claro. Pullman queda fuera. Bykov rompe todos los vínculos comerciales, amenaza con emprender acciones legales y exige una indemnización. Pullman, a su vez, difunde rumores. Les dice a sus socios que Bykov es inestable, que el proyecto de la villa es una locura, que está medio loco de dolor por su hija. Mancilla la reputación de Bykov en los círculos financieros de Nueva York. Bykov está aislado. Su esposa, que nunca se entusiasmó con el proyecto de la isla, se distancia. Sus hijos restantes apenas lo visitan. Su salud empieza a deteriorarse. Estrés, dolor, agotamiento. Ya tiene 60 y tantos, y la villa que se suponía sería su mayor logro se ha convertido en su prisión. Pero no se detendrá. No puede parar. Contrata nuevos contratistas, solicita préstamos, vende activos. Está decidido a terminar la villa, cueste lo que cueste. Pasa semanas enteras en la isla, durmiendo en las habitaciones a medio terminar, comiendo comidas frías y recorriendo los terrenos al amanecer. Los trabajadores que llegan a la isla lo describen como demacrado, distraído, obsesionado. Habla solo. Se queda horas en la capilla, contemplando el altar vacío. Algunos dicen que está esperando el fantasma de su hija. El invierno de 1901 es brutal. El río San Lorenzo se congela por completo. Ningún barco puede llegar a la isla. Bykov queda atrapado allí durante semanas con solo un equipo mínimo de trabajadores. Los suministros escasean. El frío se filtra por las paredes inacabadas. El fuego en la chimenea del gran salón apenas alivia el frío. Y entonces, una mañana de febrero, uno de los trabajadores encuentra el cuerpo de Bykov. Está en el gran salón, desplomado en una silla cerca de la chimenea.
El fuego se ha reducido a brasas. La habitación está helada. Al principio, creen que está dormido. Pero no respira. Lleva muerto horas, quizá más. La causa oficial de la muerte fue insuficiencia cardíaca. Era anciano, estaba estresado y aislado. Tiene sentido. Pero lo que no tiene sentido es lo siguiente: los papeles. El escritorio de Bykov en la villa, una enorme pieza de roble en lo que se suponía era su estudio, está vacío. Sus documentos, sus cartas, sus registros financieros, todo ha desaparecido. Quemado. La chimenea del gran salón está llena de ceniza, y entre las cenizas se encuentran fragmentos de papel, trozos de encuadernaciones de cuero y los cierres metálicos de los libros de contabilidad. Alguien quemó los documentos de Bykov la noche de su muerte. Quizás el propio Bykov, en un último acto de desesperación o paranoia. Quizás alguien más, destruyendo la evidencia de la corrupción, la traición y el rastro del dinero que conducía a Pullman y otros. Nadie lo sabe. No se inicia ninguna investigación. La isla es remota, la muerte es bastante sospechosa, la familia está demasiado destrozada como para buscar respuestas. El cuerpo de Bykov es llevado de vuelta a Nueva York y enterrado. La villa queda como está, a medio terminar, en silencio, esperando. La finca pasa a los herederos de Bykov, pero ninguno la quiere. Es demasiado cara de terminar, demasiado remota para vivir, demasiado atormentada por la tragedia como para venderla fácilmente. Durante un tiempo, intentan alquilarla. Algunos inquilinos van y vienen, cuidadores, artistas en busca de soledad, un escritor que sobrevive un invierno y luego huye, alegando que el lugar es insoportable. Para 1910, la villa está abandonada. El tejado empieza a fallar. Entra la lluvia, luego la nieve, luego los animales. Los paneles de roble se deforman. El yeso se agrieta. La gran escalera se hunde. Los muros de la capilla se desmoronan. La isla vuelve a crecer silvestre. Los árboles se abren paso a través de los jardines. Las enredaderas trepan por los muros de piedra. Los pájaros anidan en las torres. Desde hace décadas, Carleton Villa permanece así. Un fantasma, una ruina, un monumento a la ambición y al fracaso. Durante la Prohibición, se rumorea que los contrabandistas usaban la isla como punto de contrabando, whisky canadiense, transportado a través del río al amparo de la oscuridad, almacenado en el sótano de la villa y luego trasladado al sur, a Nueva York. No hay pruebas sólidas, pero los lugareños juran haber visto barcos de noche, con luces moviéndose a través de las ventanas vacías. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense consideró usar la isla para ejercicios de entrenamiento, pero finalmente desistió. Era demasiado pequeña, demasiado frágil, demasiado extraña. Y luego, en la década de 1950, el estado de Nueva York adquiere la isla. Se convierte en parte de un esfuerzo de preservación histórica, o algo así. La villa está demasiado deteriorada para restaurarla, demasiado peligrosa para abrirla al público. Así que se deja como está, una ruina, estabilizada lo suficiente para evitar que se derrumbe por completo, pero por lo demás intacta. Hoy en día, la isla Carleton es técnicamente accesible. Se puede llegar en kayak o en bote. Se puede caminar alrededor de la villa, mirar por las ventanas y subir las escaleras desmoronadas. Pero no se puede entrar. Las puertas están encadenadas. Las ventanas tienen barrotes. El Estado no quiere asumir la responsabilidad. Y así la villa simplemente permanece, esperando, observando, guardando sus secretos. Retrocedamos un poco y hagamos la pregunta que deberíamos haber hecho en 1901. ¿Qué le pasó realmente a William Bykov? La historia oficial es simple. Un hombre estresado, aislado en una isla en invierno, muere de un paro cardíaco. Es plausible. Es ingenioso. Cierra el libro. Pero los documentos quemados cuentan otra historia. Porque la cuestión con las pruebas es que solo se destruyen si hay algo que ocultar. Entonces, ¿qué había en esos papeles? Sabemos que Bykov descubrió la malversación de fondos de Pullman. Sabemos que estaba preparando acciones legales. Sabemos que estaba en contacto con abogados, auditores y posiblemente incluso con las fuerzas del orden. Si esos documentos hubieran sobrevivido, habrían expuesto no solo a Pullman, sino potencialmente a toda una red de corrupción, contratistas que inflaban las ofertas, proveedores que entregaban materiales de baja calidad, arquitectos que economizaban. El proyecto de la villa no fue solo una locura de Bykov. Fue una estafa.
Y Bykov, en sus últimos meses, estaba reconstruyendo todo. Ahora imagina que eres Pullman, uno de los contratistas o cualquier otra persona interesada en mantener esa información oculta. Bykov está aislado en una isla, solo con unos pocos trabajadores a los que podría sobornar o intimidar fácilmente. Es viejo, está enfermo y es vulnerable. Y tiene pruebas que podrían arruinarte. ¿Qué harías? No digo que William Bykov fuera asesinado. No hay pruebas de ello. Pero sí digo que las circunstancias son sumamente sospechosas. Un hombre muere solo en una isla. Sus documentos se queman esa misma noche. No se inicia ninguna investigación y todos los implicados siguen adelante con rapidez y discreción. Así no se comporta la gente inocente. Así se comporta la gente culpable. E incluso si Bykov murió de causas naturales, incluso si quemó sus propios papeles en un ataque de desesperación, el hecho es que alguien quería que esos documentos desaparecieran. Alguien no quería que el mundo supiera lo que realmente sucedió en la isla Carleton. Entonces, ¿quién pagó la villa? No solo económicamente, sino en todos los sentidos. Los trabajadores pagaban. Los hombres que acarreaban piedra, clavaban clavos y se congelaban con el viento invernal, que estaban mal pagados, sobrecargados de trabajo y abandonados cuando se les acabó el dinero. Algunos se lesionaron. Otros murieron. Caídas, accidentes, enfermedades que no recibieron tratamiento porque la atención médica en la isla era inexistente. Sus nombres no quedan registrados. Sus familias no recibieron nada. La familia de Bykov pagó. La muerte de su hija le quebró algo, y en lugar de sanar, vertió ese dolor en piedra y cemento, como si construir un monumento pudiera traerla de vuelta. Su esposa y sus hijos sobrevivientes lo vieron desmoronarse, lo vieron agotar la fortuna familiar, lo vieron morir solo en una isla helada. Y el propio Bykov pagó. Pagó con su salud, su reputación, su cordura. Pagó con su fortuna. Dinero ganado con trabajo de verdad, innovación de verdad, convertido en una ruina a medio terminar por ladrones y estafadores. Pagó con su vida, ya fuera que se la arrebataran o que simplemente se rindiera, solo en ese pasillo frío y vacío. Pero la gente que debería han pagado, Pullman, los contratistas, los proveedores, y salieron ilesos. Tomaron el dinero y huyeron. Ocultaron las pruebas, tanto literal como figurativamente, y pasaron a la siguiente estafa. Esa es la verdadera historia de Carleton Villa. No es una historia de fantasmas. No es una tragedia del destino. Un crimen. Una traición. Un sistema diseñado para que los corruptos se beneficien mientras los honestos sufren. ¿Y ahora qué? ¿Qué significa la villa hoy? Por un lado, es una curiosidad turística. Puedes ir en kayak, tomar fotos y publicarlas en Instagram con subtítulos como ambiente de mansión abandonada o objetivos de exploración urbana. Es bonito. Es inquietante. Es el escenario perfecto para influencers y aventureros. Pero si miras más de cerca, si realmente te paras en esa isla y piensas en lo que ves, es algo más. Es un monumento a la desigualdad, a la explotación, a la forma en que los ricos construyen sus sueños a costa de los desposeídos, y cuando esos sueños fracasan, son los desposeídos los que quedan olvidados. Se suponía que la villa simbolizaría el éxito de Bykov, su llegada a la élite estadounidense. En cambio, es un símbolo de cómo funcionaba realmente la Edad Dorada, hermosa por fuera, podrida por dentro. Grandes escaleras construidas con dinero malversado. Muros de piedra erigidos por hombres a quienes nunca se les pagó. Una capilla construida para el duelo de una hija, vacía porque el padre que la construyó murió antes de poder terminar su duelo. Y el silencio. El silencio de aquellos documentos quemados. El silencio de los trabajadores cuyos nombres nunca conoceremos. El silencio de una familia que enterró la verdad junto con el cuerpo de William Bykov. Eso es lo que realmente ves cuando navegas en kayak por la isla Carleton. No solo una ruina. Un encubrimiento. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer con esta historia? ¿Cuál es la lección? Quizás sea esto. La riqueza no te protege. Bykov tenía dinero, poder, contactos, y eso no lo salvó. No salvó a su hija. No impidió que Pullman lo robara a ciegas. No evitó su muerte ni la destrucción de su legado. El dinero le dio la capacidad de construir algo grandioso, pero también les dio a otros la capacidad de destruirlo. Quizás la lección sea sobre la confianza. Bykov confiaba en Pullman. Confiaba en el sistema. Creía que si cumplía las reglas, si trabajaba duro, pagaba sus cuentas y contrataba a las personas adecuadas,
todo saldría bien. Pero el sistema estaba amañado. Las reglas las escribieron personas como Pullman, personas que sabían cómo explotarlas. O quizás la lección sea más simple. Algunas historias no tienen finales felices. Algunos misterios no se resuelven. Algunos edificios nunca se terminan, y algunos hombres mueren solos, y a veces la verdad se quema en una chimenea en una gélida noche de febrero, y solo nos quedan cenizas y preguntas. Pero aún podemos hacernos las preguntas. Aún podemos mirar las ruinas y negarnos a aceptar la simpleza de la historia. Aún podemos decir, esto no fue el destino. Esto no fue mala suerte. Esto fue un crimen, y alguien se salió con la suya. Y quizás eso sea suficiente. Hablemos un momento de la arquitectura, porque es importante. Nos dice algo sobre lo que Bykov quería y de lo que intentaba escapar. La Villa Carleton no fue diseñada para parecer estadounidense. No era una cabaña de troncos ni una mansión de estilo neocolonial, ni nada que representara el nuevo mundo. Era europea, deliberada y desafiante. Los muros de piedra caliza, las torres, los balcones envolventes, los arcos góticos de la capilla. Este era un hombre que intentaba construir la legitimidad del viejo mundo en un nuevo mundo al que no le importaba la legitimidad, solo el dinero. Y esa es la paradoja de la Edad Dorada, ¿no? La élite estadounidense amasó su fortuna con los ferrocarriles, el acero y las máquinas de escribir, industrias ruidosas, industriales, modernas y, en cierto modo, democráticas. Cualquiera con inteligencia y crueldad podía enriquecerse. No hacía falta un título ni un escudo familiar. Solo hacía falta estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Pero una vez que se enriquecieron, quisieron ser aristócratas. Querían fingir que su dinero era antiguo, que provenía de tierras, herencias y crianza, no de fábricas, manipulación de ganado y una competencia aplastante. Así que construyeron castillos. Compraron obras de arte. Casaron a sus hijas con nobles europeos. Inventaron genealogías. Bykov no era la excepción. Se amasó la fortuna con las máquinas de escribir, máquinas que democratizaron la escritura, que pusieron el poder de la palabra escrita en manos de oficinistas, secretarias y periodistas. Pero no quería vivir en una fábrica. Quería vivir en una villa, rodeado de piedra, historia y los fantasmas de la aristocracia europea. La villa era una mentira hermosa, pero mentira al fin y al cabo. Y quizá por eso nunca se terminó. Porque no se puede construir una mentira tan grande sobre una base de traición, dolor y malversación de fondos. Al final, su peso se derrumba. Volvamos a la isla en sí, porque aquí el lugar importa. La isla Carleton no es solo remota. Liminal, está en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en medio de un río, ni completamente de un país ni del otro. Es un lugar perdido, un lugar entre dos lugares. Y eso es apropiado, ¿verdad? Porque la villa también está atrapada entre dos mundos. Entre lo terminado y lo inacabado. Entre el sueño y la ruina. Entre el pasado y el presente. Entre la historia que Bykov quería contar sobre sí mismo y la verdad que se quemó en la chimenea. Las islas siempre han sido lugares de exilio y escape. En la mitología, son donde se ponen a prueba los héroes, donde viven los monstruos, donde van los muertos. En realidad, son donde los ricos van para escapar del resto de nosotros, islas privadas, resorts exclusivos, lugares donde las reglas normales no se aplican. Pero la isla Carleton no es ese tipo de isla. No es tropical. No es glamurosa. Es fría, rocosa y ventosa. El río San Lorenzo es hermoso en verano, pero en invierno es brutal. Témpanos de hielo, niebla gélida, tormentas inesperadas. Este no es un lugar para relajarse. Es un lugar para demostrar algo, para ponerse a prueba, para construir algo que diga, lo superé. Creé algo permanente en un lugar que no quiere permanencia. Bykov fracasó. La isla ganó. Y ahora se alza como un monumento no a su éxito, sino a la arrogancia de creer que puedes imponer tu voluntad en un lugar al que no le importas. Hay otra capa en esta historia de la que debemos hablar, los sirvientes. Porque la villa no era solo para Bykov. Se suponía que albergaría a todo el personal, criadas, cocineros, jardineros y barqueros. Hay dependencias para el servicio en la villa, escondidas en la parte trasera y en los niveles inferiores, pequeñas habitaciones con techos bajos y ventanas estrechas. Nunca se terminaron, pero se puede ver el plan, toda una fuerza de trabajo invisible, viviendo en la isla todo el año, manteniendo la finca y sirviendo a Bykov y a sus invitados.
Piensa en cómo habría sido esa vida. Eres una joven, quizás, contratada para trabajar como empleada doméstica. Te traen a esta isla, 7 acres de roca en medio de un río. Sin salida excepto en barco. Sin vecinos. Sin pueblo al que ir caminando en tu día libre. Solo la villa, los árboles, el agua y tu jefe. Trabajas 12 o 14 horas al día. Limpias habitaciones que nunca se usan. Cocinas para un hombre que apenas come. Lo ves pasearse por los pasillos por la noche, murmurando para sí mismo. Escuchas a los demás sirvientes hablar de fantasmas, de la hija que murió, de los problemas económicos, del socio que lo traicionó. Y no puedes irte. Porque ¿a dónde irías? Estás en una isla. Dependes de tu jefe para comida, alojamiento y transporte. Si renuncias, si te quejas, si haces demasiadas preguntas, te vas. Te llevarán de vuelta al continente sin referencias, sin paga retroactiva, sin nada. Así era realmente el servicio en la Edad Dorada. No Downton Abbey no es acogedor ni encantador. Está aislado. Está controlado. Está atrapado. Y esas personas, los sirvientes que trabajaban en la isla Carleton, los obreros que construyeron la villa, fueron quienes realmente financiaron el sueño de Bycuff. No solo económicamente, sino con su cuerpo, su tiempo, su libertad. Y cuando el sueño se vino abajo, cuando Bycuff murió y la villa fue abandonada, simplemente fueron despedidos, olvidados, borrados de la historia. No sabemos sus nombres. No sabemos cuántos eran. No sabemos qué pasó con ellos después del cierre de la villa. Pero estaban allí, y merecen ser recordados. Hay una frase que sigue volviendo a mí mientras pienso en esta historia: el costo de la belleza. Porque la villa es hermosa. Incluso ahora, incluso en ruinas, es impresionante. La mampostería es exquisita. Las proporciones, elegantes. El entorno, con vistas al río y rodeado de árboles, es impresionante. Si ves fotos, sobre todo al atardecer o con la nieve, es romántico, evocador, casi mágico. Pero esa belleza se construyó sobre el sufrimiento, sobre trabajadores heridos y mal pagados, sobre la muerte de una hija, sobre el dolor y la obsesión de un hombre, sobre dinero malversado, documentos quemados y traición. La belleza siempre tiene un precio. La pregunta es, ¿quién lo paga? En el caso de Carleton Villa, la respuesta es clara. Quienes pagaron fueron quienes tenían menos poder, menos protección y menos capacidad para decir que no. ¿Y quiénes se beneficiaron? Pullman, los contratistas, los ladrones. Salieron ilesos, sus nombres olvidados, sus crímenes enterrados. Esa es la verdadera oscuridad tras la villa. No son fantasmas. No son maldiciones. Solo la crueldad ordinaria y aplastante de un sistema diseñado para que los poderosos exploten a los débiles y luego sigan adelante. Hablemos de lo que vino después de Bycuff. Porque la historia de la villa no termina con su muerte. Simplemente se vuelve más extraña. Durante los primeros años después de 1901, la finca se encuentra en un limbo legal. Los herederos de Bycuff se pelean por la propiedad, por las deudas, por qué hacer con una mansión inacabada en una isla remota que ya se está cayendo a pedazos. Algunos quieren venderla. Otros quieren terminarla, pensando que así pueden recuperar la inversión. Unos pocos simplemente quieren irse y fingir que nunca ocurrió. Nadie gana. Las batallas legales se prolongan. Mientras tanto, la villa permanece vacía, expuesta a la intemperie. El río San Lorenzo no tolera los edificios abandonados. El hielo invernal daña los cimientos. Las inundaciones primaverales se filtran en el sótano. El calor del verano deforma la madera. Para 1905, la villa ya estaba en ruinas. Y entonces empiezan los rumores. Los lugareños de Clayton, el pueblo más cercano, empiezan a hablar. Dicen que la isla está embrujada. Dicen que el fantasma de Bycuff recorre los pasillos, todavía intentando terminar la villa. Dicen que el fantasma de su hija también está allí, vagando por la capilla, buscando a su padre. Algunos afirman haber visto luces en las ventanas por la noche, oído voces en el viento, visto figuras moviéndose en los balcones. ¿Son ciertos los rumores? Probablemente no. Pero cumplen un propósito: mantener a la gente alejada. Si la isla está embrujada, maldita, es peligrosa, bueno, entonces nadie va a salir a hacer preguntas incómodas sobre lo que realmente sucedió. Nadie va a indagar en la malversación de fondos, la traición, la muerte sospechosa, los documentos quemados.
Las historias de fantasmas son un encubrimiento. Solo que un encubrimiento diferente al que ocurrió la noche en que murió Bykov. Durante la Prohibición, 1920 a 1933, la villa adquirió, por así decirlo, una nueva vida. El río San Lorenzo se convierte en una importante ruta de contrabando. El whisky y la cerveza canadienses fluyen hacia el sur, hacia Estados Unidos, ocultos en barcos, transportados al amparo de la oscuridad, a través de una red de islas, ensenadas y casas francas. Y la isla Carleton, con su mansión abandonada y su reputación de estar embrujada y ser peligrosa, se convierte en un punto de entrega perfecto. Los contrabandistas usan el sótano y las habitaciones inferiores de la villa para almacenar licor. Lo cruzan a través del río desde Canadá, lo ocultan en la isla durante unos días y luego lo trasladan al sur, a Nueva York, Buffalo y Syracuse. Es una operación sencilla, nadie vive en la isla, nadie la vigila, y si las autoridades aparecen, los contrabandistas pueden alegar que estaban explorando las ruinas en busca de fantasmas. No hay arrestos. No hay redadas. La operación se realiza de forma discreta, a pequeña escala y con mucho cuidado. Pero los lugareños lo saben. Los pescadores ven barcos de noche, oyen motores, ven faroles moviéndose entre los árboles. No lo denuncian. ¿Por qué lo harían? La ley seca es impopular. Los contrabandistas son solo empresarios que satisfacen una demanda. Y además, ¿quién se va a arriesgar a enfadar a la gente que podría volver con armas? Así que la villa, construida como monumento a la riqueza, el buen gusto y la cultura europea, se convierte en un depósito de alcohol ilegal. El gran salón donde murió Bykov se usa para almacenar cajas de cerveza Canadian Club y Molson. La capilla construida para el luto de su hija es un mirador, donde los contrabandistas pueden vigilar los barcos de la Guardia Costera. La ironía es casi divertida. Casi. Para la década de 1940, los contrabandistas habían desaparecido y la villa se deterioraba rápidamente. El techo había desaparecido casi por completo. El interior estaba abierto al cielo. Los animales anidaban en las paredes. Los vándalos erosionaban la piedra, llevándose piezas como recuerdo. La gran escalera se derrumbaba. Los balcones eran inseguros. Los muros de la capilla estaban inclinados en ángulos peligrosos. Y, sin embargo, la villa no se derrumba. Debería. Lleva 40 años abandonada, azotada por el clima y el abandono. Pero la mampostería es sólida. Los cimientos, a pesar del hielo y las inundaciones, resisten. Bykov la construyó para que durara, y dura, aunque perdure como una ruina. En la década de 1950, el estado de Nueva York adquiere la isla como parte de una iniciativa de preservación histórica. Se habla de restaurarla, de convertir la villa en un museo o un parque estatal. Arquitectos e historiadores visitan el lugar para inspeccionarlo. Toman fotos, dibujan planos y calculan costos. Y luego se van. Dicen que la villa está demasiado deteriorada. Restaurarla costaría millones. La isla es demasiado remota para ser una atracción turística. La estructura es demasiado peligrosa para abrirla al público. Mejor simplemente estabilizarla, evitar que se derrumbe por completo y dejarla en ruinas. Así que eso es lo que hacen. Refuerzan los cimientos, retiran los escombros más peligrosos, colocan señales de advertencia, y luego la abandonan. La isla se convierte en propiedad estatal, técnicamente accesible, pero no desarrollada, ni promocionada, ni parte de nada. Ahora es una ruina a propósito. Una ruina controlada. Una ruina pintoresca. El tipo de lugar al que puedes ir en kayak y tomar fotos melancólicas, pero no el tipo de lugar donde se supone que debes preguntarte por qué es una ruina en primer lugar. Hoy, si buscas Carleton Villa en Google, encontrarás varias entradas de blog y vídeos de YouTube. En su mayoría, son de exploradores y fotógrafos, gente que va a la isla en kayak o barco, pasea por la villa y toma fotos. El tono suele ser reverencial, casi romántico. Un trozo olvidado de la historia. Un evocador recordatorio de la Edad Dorada. Una joya escondida en las 1000 islas. Pero muy pocos se plantean las preguntas difíciles. ¿Quién construyó esto? ¿Quién lo pagó? ¿Por qué fue abandonado? ¿Qué pasó con William Bykov? ¿Qué pasó con sus documentos? ¿Qué pasó con los trabajadores, los sirvientes, las personas que realmente construyeron este lugar? La villa se ha convertido en un objeto estético. Una ruina para admirar, no para comprender.
Un escenario de aventura y nostalgia, no una escena del crimen. Y quizá esa sea la traición final. No solo que la villa nunca se terminó, no solo que Bykov murió y sus asesinos, si los hubo, se salieron con la suya, sino que la historia misma ha quedado sepultada bajo capas de romance y misterio, hasta que solo quedan las partes bonitas, los muros de piedra, las vistas al río, la hiedra y las ventanas vacías. La oscuridad se ha convertido en atmósfera. La explotación se ha convertido en historia. El crimen se ha convertido en una historia de fantasmas. Y las personas que sufrieron, los trabajadores, los sirvientes, el propio Bykov, su hija, se han convertido en accesorios de la estética de alguien más. Esa es la verdadera obsesión. No son fantasmas. No son maldiciones. Solo olvido. Entonces, ¿qué hacemos con esta historia? ¿Cómo la recordamos? Quizás empecemos por negarnos a mirar hacia otro lado. Por insistir en que la belleza y la tragedia no bastan. Que debemos preguntarnos quién pagó, quién se benefició, quién mintió, quién se salió con la suya. Quizás empecemos por decir sus nombres, aunque no los conozcamos. Los obreros que construyeron la villa. Los sirvientes que habrían vivido allí. La hija que murió demasiado joven. El hombre que murió solo en un frío salón con la obra de su vida inconclusa y sus papeles ardiendo en la chimenea. Quizás empecemos por ver la villa no como una ruina, sino como evidencia. Evidencia de un sistema que tritura a la gente y la escupe. Evidencia de un mundo donde la riqueza es poder y el poder es irresponsable. Evidencia de que la Edad Dorada nunca terminó realmente. Simplemente se movió, cambió de forma y encontró nuevas formas de ocultarse. Hay un hilo más que debemos tirar, la arquitectura del olvido. Porque la cuestión es que Carleton Villa no es única. Hay ruinas como esta por todo Estados Unidos y el mundo. Mansiones que nunca se terminaron. Fincas que se derrumbaron, monumentos al ego y la ambición que se derrumbaron por su propio peso. La Edad Dorada está plagada de ellas. Algunos han sido restaurados, convertidos en museos, hoteles o espacios para eventos. Otros han sido demolidos, borrados, reconstruidos. Y otros, como Carleton Villa, simplemente permanecen allí, desmoronándose lentamente, siendo lentamente recuperados por la naturaleza, desapareciendo lentamente de la memoria. Pero todos cuentan la misma historia. La historia de la riqueza que intenta comprar permanencia y fracasa. La historia del poder que intenta imponerse al mundo y descubre que al mundo no le importa. La historia de quienes creyeron construir legados y, en cambio, construyeron ruinas. Y la razón por la que estas historias importan, la razón por la que deberíamos prestarles atención, es porque no han terminado. Las mismas fuerzas que construyeron Carleton Villa, los mismos sistemas de explotación, traición y avaricia, siguen operando hoy. Simplemente se han vuelto más hábiles para ocultarse. Volvamos a William Bykov una vez más. No era un villano. No era un santo. Era un hombre que trabajó duro, amasó una fortuna y quiso construir algo hermoso. Eso no es un delito. Ni siquiera es inusual. Pero también fue un hombre que confió en las personas equivocadas, que derramó su dolor en piedra en lugar de sanar, que se aisló en una isla y dejó que su obsesión lo consumiera. Y fue un hombre que se benefició de un sistema, la economía de la Edad Dorada, que permitía a los ricos construir lo que quisieran, sin rendición de cuentas, sin supervisión, sin protección para quienes realizaban el trabajo. Él no creó ese sistema, pero lo usó. Y cuando se volvió contra él, cuando Pullman y los contratistas le robaron, cuando murió su hija, cuando su salud se quebró, cuando terminó solo y moribundo en un gélido pasillo, él también se convirtió en su víctima. Esa es la complejidad de estas historias. Los ricos no siempre son los villanos. A veces son víctimas de su propio sistema. Pero eso no los absuelve, porque ellos construyeron el sistema. Se beneficiaron de él. Y cuando les hizo daño, tuvieron los recursos para contraatacar o al menos para encubrir lo sucedido. Los documentos de Bykov fueron quemados. Su historia fue sepultada. Su nombre se desvaneció de la memoria. Y quienes le robaron, quienes lo traicionaron, quienes quizás lo mataron, desaparecieron en la historia, impunes y sin nombre. Ese es el verdadero crimen. No solo lo que le pasó a Bykov, sino lo que no ocurrió después. No hubo justicia. No hubo rendición de cuentas. Solo silencio. Así que terminemos donde empezamos. En un kayak, en una brumosa tarde de noviembre, contemplando las ruinas de Carleton Villa. Flotas en el agua negra. La niebla es tan densa que apenas puedes ver la orilla.
La villa se alza imponente sobre ti, piedra gris contra un cielo gris, ventanas vacías como bocas abiertas. El viento sopla entre las ruinas y, por un instante, suenan como voces bajas, distantes, imposibles de distinguir. Piensas en quienes construyeron este lugar. Los albañiles que tallaron la piedra. Los carpinteros que enmarcaron las habitaciones. Los obreros que subieron los materiales de los barcos. Piensas en los sirvientes que se suponía que vivirían aquí, que habrían pasado sus vidas en esas pequeñas y oscuras habitaciones del fondo, invisibles y exhaustos. Piensas en William Wyckoff, de pie en uno de esos balcones, mirando el río, intentando vislumbrar un futuro que nunca llegaría. Piensas en su hija, la que murió, para quien construyó una capilla, cuyo fantasma se supone que recorre estos pasillos. Piensas en Pullman, y en los contratistas, y en todos los demás que robaron, mintieron y salieron ilesos. Y piensas en los documentos, los que se quemaron, las pruebas que se destruyeron, la verdad que quedó reducida a cenizas. ¿Qué contenían esos documentos? ¿Qué demostraban? ¿A quién iban a implicar? Nunca lo sabremos. Ese es el punto. Quienes los quemaron se aseguraron de que nunca lo supiéramos. Pero podemos preguntar. Podemos negarnos a aceptar la historia simple. Podemos mirar las ruinas y ver no solo belleza, no solo tragedia, sino un crimen, un encubrimiento, un sistema que protege a los culpables y olvida a las víctimas. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por analizar esta historia, por hacer las preguntas difíciles, por negarte a mirar la hermosa ruina y seguir adelante. Porque eso es lo que quieren que hagamos. ¿Quiénes construyeron estos sistemas? ¿Quiénes se benefician de ellos? ¿Quiénes se benefician de nuestro olvido? Quieren que veamos la belleza e ignoremos el costo. Quieren que admiremos los muros de piedra y no preguntemos quién cortó la piedra. Quieren que fotografiemos las ventanas vacías y no preguntemos quién se suponía que vivía detrás de ellas. Quieren que creamos en historias de fantasmas en lugar de historias de crímenes. Pero no tenemos por qué hacerlo. Podemos elegir recordar. Podemos elegir preguntar quién pagó, quién se benefició, quién se salió con la suya. Podemos elegir ver la villa no como una ruina romántica, sino como evidencia de un mundo que valora la riqueza por encima de las personas, la belleza por encima de la justicia, el silencio por encima de la verdad. Y tal vez, si hacemos eso, si seguimos haciéndonos esas preguntas, si seguimos negándonos a olvidar, podamos empezar a construir algo diferente. Algo que no obligue a los trabajadores a sufrir en silencio. Algo que no permita que los poderosos traicionen a los vulnerables sin consecuencias. Algo que no convierta la tragedia en estética ni el crimen en misterio. Tal vez podamos construir algo mejor que Carleton Villa. O tal vez simplemente sigamos construyendo ruinas. Sigamos erigiendo monumentos a nuestra propia codicia, ambición y fracaso. Sigamos quemando documentos. Sigamos olvidando los nombres. Pero al menos, sabremos lo que hacemos. Al menos lo veremos con claridad. Eso es algo. La niebla se está disipando. La villa vuelve a ser solo un edificio, piedra, madera y cristales rotos. Remaste de vuelta a la orilla. Tras ti, la isla se pierde en la niebla. Pero lo recordarás. Recordarás la historia tras la ruina. La gente tras la piedra. El crimen tras la belleza. Y así es como ganamos, al final. No restaurando la villa. No resolviendo el misterio. Sino negándonos a olvidar, manteniendo vivas las preguntas, diciendo, esto pasó, la gente sufrió, alguien mintió, alguien se salió con la suya, y no vamos a dejar que ese sea el final de la historia. Gracias por ver el documental. Si quieres profundizar más en la historia olvidada, en el lado oscuro de la riqueza y el poder, suscríbete. Deja un comentario con tu opinión. ¿Crees que Wyckoff fue asesinado o simplemente se rindió? ¿Crees que la villa debería ser restaurada o dejarse en ruinas? Y si alguna vez navegas en kayak por el San Lorenzo, si alguna vez pasas flotando junto a la isla Carleton y ves esos muros de piedra que se alzan entre la niebla, detente. Mira. Recuerda. Alguien lo construyó. Alguien lo pagó. Alguien murió allí. Y su historia merece ser contada. Antes de terminar, ampliemos la imagen una vez más. Porque Carleton Villa no es solo la historia de un hombre y una isla. Es la historia de toda una era y de los mitos que nos contamos sobre la riqueza. La Edad Dorada se idealiza mucho. Vemos las grandes propiedades, las fiestas elaboradas, las colecciones de arte, las giras europeas. Vemos a los Vanderbilt,
los Astor y los Carnegie, y pensamos, aquellos eran los tiempos. Cuando Estados Unidos se construía, crecía, ascendía. Cuando todo era posible. Pero esto es lo que olvidamos, la Edad Dorada se llamaba dorada por algo. Dorado significa cubierto de una fina capa de oro. Brillante por fuera, barato por dentro. Hermoso por fuera, podrido por dentro. Mark Twain, quien acuñó el término, sabía exactamente de qué hablaba. Vio la desigualdad, la corrupción, la brutalidad. Vio a magnates ladrones aplastando la competencia y explotando a los trabajadores. Vio a políticos comprados y vendidos como mercancías. Vio una sociedad que veneraba la riqueza y el poder e ignoraba todo lo necesario para conseguirlos. Carleton Villa es un símbolo perfecto de aquella época. Una hermosa fachada de piedra que oculta la traición, el sufrimiento y la muerte. Un monumento a la ambición, construido sobre dinero robado y cuerpos destrozados. Un sueño que nunca se hizo realidad, una mentira que se derrumba lentamente. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿seguimos viviendo en la Edad Dorada? ¿Por qué? Seamos sinceros, los sistemas que crearon Carleton Villa siguen vigentes. La explotación, la desigualdad, la concentración de riqueza y poder, nada de eso desapareció. Simplemente cambió de forma. Ya no construimos villas de piedra en islas privadas. Construimos campus tecnológicos. Construimos megayates. Desarrollamos programas espaciales privados. La escala es diferente, pero la lógica es la misma. Los ricos quieren separarse del resto de nosotros, crear mundos privados donde no tengan que ver el costo de su riqueza. Ya no tenemos magnates del ferrocarril. Tenemos multimillonarios tecnológicos. Ya no tenemos magnates de las máquinas de escribir. Tenemos magnates de las criptomonedas. Pero el juego es el mismo: acumular riqueza, concentrar el poder, comprar influencia y, cuando las cosas salen mal, quemar los documentos. Literal o figurativamente, quemar los documentos. ¿Y quiénes pagan? Los trabajadores, las familias, las comunidades. Siguen siendo invisibles. Siguen sin nombre. Siguen olvidados. Trabajadores de almacén de Amazon que no pueden pagar el alquiler. Conductores de la economía informal que no pueden costear el seguro médico. Trabajadores de fábricas textiles en Bangladesh que confeccionan ropa para marcas de moda rápida. Mineros de cobalto en el Congo que extraen materiales para teléfonos inteligentes y coches eléctricos. Son ellos quienes construyen las villas. Y cuando las villas se derrumben, serán ellos quienes caerán en el olvido. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? No tengo todas las respuestas. No soy economista, ni político, ni revolucionario. Solo soy alguien que observa las ruinas y se hace preguntas. Pero esto es lo que creo que podemos hacer. Primero, recordar. Recuerden a las personas que fueron borradas de la historia. Recuerden a los obreros que construyeron Carleton Villa. Recuerden a los sirvientes que debían vivir allí. Recuerden a William Wyckoff. Sí, pero también a su hija, a su familia, a todos los que sufrieron por su ambición y el sistema que la posibilitó. Segundo, hacer preguntas. No aceptes la historia simple. No te limites a admirar la belleza y sigas adelante. Pregunta quién pagó. Pregunta quién se benefició. Pregunta qué se ocultó, que se quemó, que no nos cuentan. Tercero, conectar el pasado con el presente. Reconozcan que los mismos sistemas que construyeron Carleton Villa siguen vigentes. Simplemente se han vuelto más hábiles para ocultarse. Así que, cuando vean riqueza, cuando vean poder, cuando vean a alguien construyéndose un monumento, pregúntense cuánto costó. Pregúntense quién lo paga. Cuarto, contar las historias. No dejes que caigan en el olvido. No permitas que se conviertan en historias de fantasmas o ruinas estéticas. Manténlos vivos como evidencia, como advertencias, como recordatorios de lo que sucede cuando la riqueza y el poder se descontrolan. Y quinto, exigir rendición de cuentas. Esto es difícil, porque la rendición de cuentas requiere sistemas legales, sistemas políticos, sistemas sociales, y esos sistemas a menudo están controlados por las mismas personas que se benefician de la falta de rendición de cuentas. Pero podemos exigirlo de todos modos. Podemos votar. Podemos organizarnos. Podemos apoyar el periodismo, la investigación y la transparencia. Podemos negarnos a que los poderosos quemen los documentos y se marchen. No lo arreglará todo. No recuperará a las personas que se perdieron. No desmantelará las villas. Pero es algo. Es un comienzo. Regresemos a la isla una última vez.
La Villa Carleton sigue en pie. Apenas. Los muros de piedra están agrietados, los balcones se hunden, la capilla está al aire libre. Pero ahí está. Y mientras siga ahí, la historia no termina. Porque esto es lo que pasa con las ruinas. Son evidencia. Son prueba. Son un registro de lo que ocurrió, incluso si los documentos se quemaron, incluso si los nombres se olvidaron. Puedes pararte en la isla Carleton y ver la piedra que los trabajadores tallaron. Puedes ver las habitaciones donde vivían los sirvientes. Puedes ver la chimenea donde se quemaron los papeles de Bychkov. Puedes ver la capilla construida para honrar a una hija que murió demasiado joven. Todo eso sigue ahí. Sigue visible. Sigue siendo real. Y mientras sea real, podemos señalarlo y decir, esto sucedió. Esto se construyó. Esta gente sufrió. Y alguien se salió con la suya. La villa es un monumento. No al éxito de William Bychkov, que fracasó. No a la belleza de la Edad Dorada, que por dentro era fea. Sino al precio de la riqueza. A quienes pagan por los sueños de otros. A los sistemas que permiten que los culpables se vayan. Y al hecho de que aún podemos verlo. Aún podemos contar la historia. Aún podemos negarnos a olvidar. Así que aquí está mi desafío para ti, si has llegado hasta el final. La próxima vez que veas algo hermoso, una mansión, un yate, un rascacielos, una isla privada, no te limites a admirarlo. Pregunta cuánto costó. Pregunta quién lo construyó. Pregunta quién lo pagó. La próxima vez que escuches sobre la obra benéfica de un multimillonario, la visión de un director ejecutivo o el legado de un magnate, no te quedes con la boca abierta. Pregunta de dónde salió el dinero. Pregunta a quién se explotó. Pregunta qué se oculta. La próxima vez que veas una ruina, un lugar olvidado, un pedazo de historia que se desmorona, no te limites a tomar una foto y seguir adelante. Pregunta qué pasó allí. Pregunta quién vivió allí. Pregunta por qué lo olvidamos. Porque recordar es un acto político. Hacer preguntas es un acto político. Negarse a aceptar la historia sencilla, la historia bonita, la historia que protege a los poderosos, eso es un acto político. Y tal vez, si suficientes de nosotros lo hacemos, si suficientes de nosotros recordamos, pedimos y rechazamos, tal vez podamos comenzar a cambiar los sistemas que construyeron Carleton Villa y que todavía siguen construyendo Carleton Villas hoy. Quizás podamos construir algo mejor. O tal vez fracasemos, tal como fracasó Bychkov. Pero al menos lo habremos intentado. Al menos nos habremos hecho las preguntas. Al menos nos habremos negado a olvidar. Y eso es más de lo que hace la mayoría de la gente. La niebla ya se ha despejado. El sol se pone sobre el río San Lorenzo. La villa es solo una silueta contra el cielo anaranjado, piedra, sombra y espacio vacío. Pero la historia no está vacía. Está llena. Llena de gente, dolor, preguntas y verdad. Y ahora lo sabes. Ahora ya no puedes dejar de saberlo. Ahora, cuando veas riqueza, cuando veas poder, cuando veas belleza, te preguntarás, ¿cuánto costó? ¿Quién lo pagó? Y esa pregunta, esa simple pregunta, es el comienzo de todo. Hay una última cosa de la que quiero hablar, lo que debemos a los muertos. No en un sentido espiritual, no me refiero a fantasmas ni a apariciones, ni a si el alma de William Bychkov aún deambula por los pasillos de su villa inacabada. Hablo de algo mucho más concreto. Lo que debemos a las personas cuyas historias han sido sepultadas, cuyos nombres han sido olvidados, cuyo sufrimiento se ha convertido en estética. Les debemos la verdad. Eso es lo primero. Les debemos el esfuerzo de averiguar qué sucedió realmente, de no aceptar la historia simple, de escarbar en el silencio, los encubrimientos y los documentos quemados para llegar a algo real. Les debemos contarlo. Les debemos decir sus nombres, aunque no los conozcamos. Les debemos negarnos a que sus historias sean borradas, romantizadas o convertidas en historias de fantasmas. Y les debemos la aplicación. Les debemos el trabajo de tomar sus historias y usarlas para comprender el presente, para ver los sistemas que aún funcionan, para reconocer los patrones que aún se repiten. Porque si simplemente miramos a Carleton Villa y decimos, «¡Wow! ¡Qué tragedia! ¡Qué triste!» y luego seguimos adelante, les hemos fallado. Hemos permitido que su sufrimiento sea en vano. Hemos permitido que quienes los explotaron, les robaron, los borraron, ganen. Pero si observamos la villa y decimos, esto es una prueba, es un patrón, sigue ocurriendo, entonces quizás su sufrimiento signifique algo. Quizás se convierta en una herramienta para el cambio.
Eso es lo que les debemos a los muertos. No oraciones, ni flores, ni homenajes sentimentales. Acción. Conciencia. La negativa a que vuelva a suceder. Hablemos de una persona más, tú. Estás aquí al final de esta historia, lo que significa que has pasado, ¿cuánto? ¿Media hora? ¿40 minutos? Pensando en una mansión abandonada en una isla de la que probablemente nunca has oído hablar, escuchando una historia sobre personas que murieron hace más de un siglo. ¿Por qué? Quizás te guste la historia. Quizás te gusten las ruinas. Quizás te gusten los misterios. Quizás simplemente te intrigaba el título y la miniatura. Pero creo que hay algo más. Creo que una parte de ti sabe que esta historia no trata realmente del pasado. Trata del presente. Trata del mundo en el que vivimos, de los sistemas en los que nos movemos, de las decisiones que tomamos o dejamos de tomar. Sabes que la riqueza aún explota. Sabes que el poder aún corrompe. Sabes que quienes están en la cima aún se salen con la suya en actos que destruirían a cualquier otro. Sabes que los trabajadores aún son invisibles, aún prescindibles, aún olvidados. Y estás harto, o enojado, o triste, o todas esas cosas a la vez. Por eso estás aquí. Por eso esta historia importa. Porque no es solo entretenimiento. No es solo una ruina espeluznante ni una historia dramática. Es un espejo. Es una forma de ver el mundo en el que vivimos con mayor claridad, de reconocer patrones, de comprender cómo llegamos aquí y cómo podríamos llegar a otro lugar. Y el hecho de que estés aquí, de que hayas escuchado hasta aquí, importa. Porque el cambio no empieza con políticos, multimillonarios ni revolucionarios. Empieza con gente atenta, gente que se hace preguntas, gente que se niega a olvidar. Empieza contigo. Entonces, ¿qué haces ahora? No tienes que convertirte en activista. No tienes que dejar tu trabajo y dedicar tu vida a luchar contra la desigualdad. No tienes que derribar las barricadas. Pero puedes hacer pequeñas cosas. Puedes prestar atención. Puedes hacer preguntas. Puedes contar las historias que no se cuentan. Cuando ves una noticia sobre el nuevo yate de un multimillonario o la mansión de una celebridad, puedes preguntarte, ¿quién lo construyó? ¿Quién lo paga? ¿Cuál es el costo real? Cuando oyes hablar de una empresa que está revolucionando una industria, te preguntas, ¿quién se está viendo afectado? ¿Qué empleos están desapareciendo? ¿Quiénes están perdiendo? Al ver un edificio hermoso o una gran finca, puedes preguntarte, ¿cuál es su historia? ¿Quién vivió aquí? ¿Quién trabajó aquí? ¿Qué historias no se cuentan? Y cuando veas una ruina, ya sea una ruina literal como Carleton Villa, o una ruina metafórica como una empresa en quiebra o una comunidad derrumbada, puedes preguntarte, ¿qué pasó? ¿Quién sufrió? ¿Quién escapó? Esas preguntas no cambiarán el mundo de la noche a la mañana, pero sí te cambiarán a ti. Te harán ver las cosas de otra manera. Y una vez que las veas de otra manera, ya no podrás dejar de verlas. Y así es como empieza el cambio. No con grandes gestos, sino con pequeños cambios de percepción. Con personas que empiezan a hacerse preguntas y se niegan a dejar de hacérselas. Quiero volver a la imagen con la que comenzamos. Tú, en un kayak, en la niebla, mirando las ruinas de Carleton Villa. Pero ahora imagina que es diferente. Ahora conoces la historia. Sabes de William B. Coff, su hija y la traición de su socio. Sabes de los obreros que construyeron la villa y de los sirvientes que se suponía que vivirían allí. Sabes de los documentos quemados y de las preguntas sin respuesta. Sigues en el kayak. Sigues contemplando las ruinas. Pero ahora significan algo diferente. Ya no son solo una ruina bonita. Son evidencia. Son una historia. Son una advertencia. Y cuando remas, cuando regresas a la costa, a tierra firme y a tu vida normal, te llevas la historia contigo. La llevas contigo. La recuerdas. Y la próxima vez que veas riqueza, la próxima vez que veas poder, la próxima vez que veas algo hermoso construido por manos invisibles, pensarás en Carleton Villa. Pensarás en quienes pagaron. Pensarás en quienes se salieron con la suya. Y harás preguntas. Ese es el legado de Carleton Villa. No los muros de piedra, ni las torres, ni la gran escalera que se derrumbó hace décadas. Las preguntas. La negativa a olvidar. La insistencia en que la belleza tiene un precio y alguien siempre paga. Eso es lo que sobrevive. Quiero terminar con algo esperanzador, pero no estoy seguro de poder. Porque la historia de Carleton Villa no es una historia de esperanza. Es una historia de fracaso, traición, sufrimiento y silencio.
Pero quizás haya esperanza en contarlo. Quizás haya esperanza en el hecho de que, más de un siglo después, aún podamos contemplar las ruinas, hacernos preguntas y negarnos a aceptar la simple historia. Tal vez haya esperanza en el hecho de que estés aquí, escuchando, pensando, preguntando. Quizás haya esperanza en el hecho de que la villa sigue en pie, a duras penas, pero en pie. Sigue siendo evidencia. Sigue siendo prueba. Sigue siendo real. Y quizás haya esperanza en la idea de que podemos aprender de esto. Que podemos ver los patrones y reconocerlos en el presente y elegir hacer algo diferente. No lo sé. No estoy segura de que esperanza sea la palabra correcta. Pero sí sé esto, la historia no ha terminado. Mientras la sigamos contando, mientras sigamos haciendo preguntas, mientras nos neguemos a olvidar, la historia no ha terminado. Y eso es algo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por hacer preguntas. Si quieres apoyar este tipo de narrativa profunda y reflexiva, dale a me gusta y suscríbete. Deja un comentario con tus opiniones sobre Carleton Villa, la riqueza y el poder, lo que les debemos a los muertos y lo que nos debemos unos a otros. Y si alguna vez te encuentras en el río San Lorenzo, si alguna vez remas cerca de esa isla y ves esos muros de piedra que emergen del agua, detente. Mira. Recuerda. Alguien construyó eso. Alguien pagó por ello. Alguien murió allí. Y su historia merece ser contada. Hay una frase en arqueología. Cultura material. Se refiere a los objetos físicos que una sociedad deja tras de sí. Los edificios, las herramientas, los artefactos. Y la idea es que si estudias la cultura material con suficiente detenimiento, puedes comprender a las personas que la crearon. Puedes comprender sus valores, sus prioridades, sus miedos, sus sueños. Carleton Villa es cultura material. Es un artefacto físico de la Edad Dorada, del capitalismo estadounidense, de un momento histórico específico en el que la riqueza explotaba, la desigualdad se acentuaba y el futuro parecía ilimitado. ¿Y qué nos dice la villa sobre esa cultura? Nos dice que la apariencia importaba más que el fondo. La villa fue diseñada para mirar cómo la aristocracia europea parecer como el dinero antiguo, la legitimidad y la permanencia, pero nunca se terminó, nunca se habitó, nunca fue real. Era una fachada. Y eso es perfecto, porque la Edad Dorada misma era una fachada. Dinero nuevo fingiendo ser antiguo. Fortunas industriales fingiendo ser riqueza heredada. Varones ladrones fingiendo ser nobles. Nos dice que el aislamiento era una característica, no un defecto. Bykov construyó su villa en una isla, lejos del continente, lejos de otras personas, lejos del escrutinio. Y eso es lo que siempre han hecho los ricos. Aislarse. Crear espacios privados donde no se aplican las reglas habituales, donde no tienen que ver a quienes pagan por su estilo de vida. Nos dice que el trabajo era invisible. La villa existe porque decenas de personas la construyeron, cortando piedra, acarreando materiales, clavando clavos. Pero sus nombres no se registran. Sus historias no se cuentan. Se borran de la narrativa, igual que se borra a los trabajadores hoy en día. Y nos dice que cuando las cosas salen mal, los poderosos lo encubren. Los documentos quemados. La muerte sospechosa. Los rumores que nunca se investigaron. La evidencia destruida. Eso no es un accidente. Es el sistema funcionando según lo previsto. Así que, cuando observamos Carleton Villa, no solo contemplamos el sueño fallido de un hombre. Observamos toda una cultura, toda una forma de organizar la sociedad. Y vemos sus defectos expuestos a la luz. Hablemos de las 1000 islas por un momento, porque la isla Carleton no es la única isla del río San Lorenzo con una historia como esta. Las 1000 islas, el archipiélago que se extiende a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, se convirtieron en un paraíso para los ricos a finales del siglo XIX y principios del XX. Los millonarios compraban islas, construían fincas y celebraban fiestas suntuosas. Eran los Hamptons de su época, el Martha's Vineyard, el lugar donde la élite se refugiaba para escapar del calor, las multitudes y la pobreza de las ciudades. Algunas de esas propiedades aún existen. El Castillo Bolt, en Eart Island, es probablemente el más famoso, un enorme castillo de piedra construido por George Bolt, magnate hotelero, como homenaje a su esposa. Cuando ella falleció repentinamente, abandonó el proyecto. Permaneció inacabado durante décadas, al igual que Carleton Villa. Con el tiempo, fue restaurado y convertido en una atracción turística. El Castillo Singer, en la Isla Oscura, fue construido por el presidente de la compañía de máquinas de coser Singer.
Actualmente también es una atracción turística, con visitas guiadas, bodas y eventos. Pero Carleton Villa nunca fue restaurada. Sigue en ruinas. Y creo que eso es significativo. Porque las fincas restauradas son las que tienen historias limpias. Trágicas, quizá, pero limpias. Un hombre construye un castillo para su esposa. Ella muere. Él está desconsolado. Es triste, pero sencillo. No hay corrupción, ni escándalo, ni documentos quemados. La historia de Carleton Villa es más confusa. Hay traición, malversación de fondos, muerte sospechosa y encubrimiento. No es una historia que se preste a folletos turísticos, visitas guiadas ni tiendas de regalos. No es romántica. Es incómoda. Y así se deja que se pudra. Porque no sabemos qué hacer con las historias incómodas. No sabemos cómo convertirlas en atracciones, en experiencias, en mercancías. Preferimos olvidarlo. Pero olvidar es una elección. Y es una elección política. Porque cuando restauramos algunas propiedades y dejamos que otras se pudran, cuando contamos algunas historias y enterramos otras, estamos dejando claro que historias importan, que narrativas son aceptables, que verdades estamos dispuestos a afrontar. Carleton Villa se está pudriendo porque su verdad es incómoda. Y es precisamente por eso que debemos recordarla. Quiero hablar de una cosa más, el río. El río San Lorenzo tiene más de 1.125 kilómetros de longitud. Conecta los Grandes Lagos con el Océano Atlántico. Es una importante ruta marítima, fuente de energía hidroeléctrica y frontera entre naciones. Ha sido una carretera durante siglos. Para los nativos americanos, los exploradores franceses, los soldados británicos y los industriales estadounidenses. Y la isla Carleton está en medio. No en la orilla, donde se puede ir y venir fácilmente. En medio. Rodeada de agua. Aislada. El agua es algo extraño. Conecta y separa al mismo tiempo. El río conecta la isla Carleton con el continente, con Canadá, con el Atlántico, con el mundo. Pero también la separa, la mantiene separada, dificulta su acceso. Y esa es una metáfora perfecta de la riqueza. La riqueza te conecta con algunas personas, otras personas ricas, personas con poder, personas con acceso. Pero te separa de todos los demás. Te coloca en una isla, rodeado de agua, aislado en tu propio mundo privado. Bykov pensó que la isla le daría libertad, privacidad y control. Y así fue, en cierto modo. Pero también lo atrapó. Cuando su socio lo traicionó, cuando murió su hija, cuando su salud se quebró, se quedó solo en esa isla, sin ningún lugar a donde ir, sin nadie a quien recurrir. El aislamiento que buscaba se convirtió en su prisión. Y el río que se suponía sería su autopista, su conexión con el mundo, se convirtió en un foso. Una barrera, un recordatorio de que se había separado tanto que ya nadie podía alcanzarlo. Ni siquiera en la muerte. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la lección de Carleton Villa? Quizás sea esto: no se puede construir un legado con mentiras. Bykov lo intentó. Intentó construir algo hermoso, algo permanente, algo que perdurara. Pero lo construyó con dinero malversado, con trabajo explotado, con dolor y obsesión. Y así fracasó. Se derrumbó. Se convirtió en una ruina. O quizás sea esto: el aislamiento es peligroso. Cuando te separas de los demás, cuando construyes muros, o en este caso, cuando te rodeas de agua, pierdes algo esencial. Pierdes la conexión. Pierdes la perspectiva. Pierdes la capacidad de pedir ayuda, admitir errores o cambiar de rumbo. O quizás sea esto: la verdad siempre sale a la luz. Quizás no de inmediato. Quizás no de una manera que traiga justicia. Pero finalmente, de alguna manera, la verdad emerge. La villa sigue en pie, aún mostrándonos lo que sucedió. La historia sigue contándose. Las preguntas siguen planteándose. O quizás la lección sea más simple: alguien siempre paga. Por cada mansión, alguien talla la piedra. Por cada fortuna, alguien trabaja en la fábrica. Por cada isla privada, el trabajo de alguien la hace posible. Y si olvidamos eso, si dejamos que la belleza nos distraiga del precio, si dejamos que el romance nos distraiga de la explotación, entonces somos cómplices. Somos parte del sistema. Estamos contribuyendo al encubrimiento. El sol ya se ha puesto. El río está oscuro. La villa es una sombra contra las estrellas. Pero la historia sigue aquí. Sigue viva. Sigue planteando preguntas. Y mientras sigamos preguntando,
Mientras sigamos negándonos a olvidar, mientras sigamos mirando las ruinas y viendo no solo belleza sino evidencia, la historia continúa. La historia de Carleton Villa. La historia de la Edad Dorada. La historia de la riqueza y el poder, y de quienes los financian. Nuestra historia. Una última cosa. Si alguna vez vas en kayak a la isla Carleton, si alguna vez te encuentras flotando en esa agua fría y oscura, mirando fijamente esas paredes de piedra, quiero que hagas algo por mí. Quiero que te quedes en silencio un momento. Apaga el teléfono. Deja de tomar fotos. Simplemente flota. Solo escucha. Escucha el viento a través de las ventanas vacías. Escucha el chapoteo del agua contra los cimientos. Escucha el silencio. Y luego quiero que digas sus nombres. No en voz alta. Probablemente no lo sepas. Yo no lo sé. Nadie lo sabe. Pero díganlas de todos modos. Digan, recuerdo a los obreros que construyeron esto. Recuerdo a los sirvientes que se suponía que vivían aquí. Recuerdo a la hija de William Bikoff. Recuerdo a la gente que sufrió. Y luego decir, veo lo que pasó aquí. Veo la explotación. Veo la traición. Veo el encubrimiento. Y por último di, no lo olvidaré. Porque así es como ganamos. No restaurando la villa. No resolviendo todos los misterios. No llevando a los culpables ante la justicia. Llevan mucho tiempo muertos, sin justicia. Ganamos al negarnos a dejar morir la historia. Al mantener vivas las preguntas. Al observar la cultura material de la riqueza y el poder y verla tal como es. La Edad Dorada se autodenominaba dorada porque sabía, en cierto modo, que era una mentira. El nombre en sí mismo era una crítica, una advertencia, una admisión. Pero no escuchamos. Seguimos construyendo villas Carleton. Seguimos cubriendo las cosas con pan de oro y fingiendo que son de oro macizo. Seguimos explotando a los trabajadores, olvidando sus nombres y quemando los documentos. Seguimos aislándonos en islas, literales o metafóricas, y nos preguntamos por qué nos sentimos tan solos. Y seguimos contándonos historias bonitas sobre la riqueza, el éxito y el sueño americano. Historias que dejan fuera a todas las personas que pagaron esos sueños con su trabajo, su salud y sus vidas. Pero no tenemos por qué seguir haciéndolo. Podemos elegir de otra manera. Podemos hacer preguntas. Podemos exigir responsabilidades. Podemos recordar a quienes fueron olvidados. Podemos contemplar Carleton Villa y ver no solo una ruina, sino una advertencia. No solo una historia de fantasmas, sino una historia de crímenes. No solo un lugar hermoso, sino un lugar construido sobre el sufrimiento. Y podemos decidir que lo vamos a hacer mejor. La villa no durará para siempre. Con el tiempo, la piedra se derrumbará. Los muros se derrumbarán. La isla reclamará el espacio, y no quedarán más que cimientos y fragmentos. Pero la historia, puede durar mientras sigamos contándola. Ese es el poder que tenemos. No el poder de cambiar el pasado, sino el poder de moldear su significado. De decidir qué historias se cuentan, qué preguntas se plantean, qué verdades perduran. Carleton Villa se está desmoronando. Pero su historia se reconstruye cada vez que alguien como tú escucha, pregunta y se niega a olvidar. Ese es el verdadero monumento, no la piedra, la historia. Así que aquí estamos, al final. Ya no estás en un kayak. Estás donde quiera que estés, en casa, de camino al trabajo, en la cama, donde quiera que veas vídeos como este. La villa está a cientos o miles de kilómetros de distancia. La historia tiene más de un siglo. Pero ahora está contigo. En tu cabeza. Forma parte de cómo ves el mundo. Y la próxima vez que veas riqueza, poder o belleza, lo recordarás. Te preguntarás, ¿cuánto costó? ¿Quién lo pagó? ¿Qué se esconde? Verás la villa en la mansión. Los trabajadores en las murallas. Los documentos quemados en la historia oficial. Y no lo olvidarás. Eso es todo lo que pido. Eso es todo lo que merece la hija de William Bikoff. Eso es todo lo que merecen los trabajadores anónimos que construyeron la villa. Eso es todo lo que merecemos todos. Ser recordados. Que nuestras historias se cuenten. Importar. Así que recuerda. Haz preguntas. Niégate a olvidar. Y gracias por estar aquí, por escuchar, por preocuparse por una ruina en una isla que la mayoría de la gente nunca verá. Has hecho que la historia viva un poco más. Y eso importa. Eso importa más de lo que crees.